El hombre de la ruta. Quisiera compartir con ustedes algo que nos pasó hace poco tiempo, casi comenzando el año, más precisamente en el mes de enero. Una noche pasada las 3 de la mañana, volvía con mis hermanas del manantial hacia Lules, pasando por San Pablo, en la ruta 301, justo donde la ruta se achica. Mi hermana, quien venía al volante, se detuvo de repente, haciéndose al costado de la ruta y muy bruscamente. Le pregunté qué pasó y me dijo que había un hombre cruzando la ruta. En ese momento le dije que yo venía viendo la ruta y jamás vi a nadie. Esperamos para ver si terminaba de cruzar y no volvió a verlo. Seguimos rumbo a nuestra casa y pasó como un susto. Pasaron las semanas y ella lo volvió a ver en el mismo lugar y haciendo el mismo recorrido. Solo que ahora solo pasó despacio y como nadie más lo vio, no siguió insistiendo y yo lo tomé como algo que tendría una explicación, siendo yo la más asustadiza de mi familia. El pasado lunes me dirigí a la ciudad y antes de llegar a la primera entrada de San Pablo, por la ruta lo vi. Era un hombre alto caminando de forma encorvada, solo se lo veía en negro, lo que me pareció raro ya que hay luz en esa zona. Caminaba despacio y lo primero que pensé es un hombre caminando muy lento. Justo en el otro carril pasaba un colectivo típico de Lules. Me asusté porque no llegaba a terminar de cruzar sin que el colectivo lo atropelle. Una vez que el colectivo pasó, el hombre que vi siguió caminando hasta que llegó al otro extremo de la calle y se dejó caer al costado de la ruta. Al pasar por donde lo vi, que estaba a pocos metros, miré al costado donde cayó y no había nada. Me asusté y le pregunté a mi novio, quien venía manejando en ese momento, si lo vio, y me dijo que no vio nada, ni una sombra. Quedé un poco asustada ya que traté de encontrarle una explicación a lo que vi, pero en realidad no la hay. Más que pensar que al ser un lugar de muchos accidentes automovilísticos, sea alguien que quedó ahí vagando. Espero que no seamos las únicas que lo vimos. Fue sin dudas una situación demasiado extraña. Criatura de la noche. Quien narraba esto es un joven que en ese momento creo era un estudiante y por alguna razón, creo que fue por vacacionar, fue a pasar un tiempo en la casa de sus abuelos en aquel pueblito, un pueblo llamado Iruya que desencadenaba en la falda de unas montañas. En esos días del hecho, el verano estaba con todo, faltaban las lluvias y sucedió lo esperado. Un incendio forestal venía avanzando por los cerros y estaba acercándose a este pueblo. Desde que esto se venía sucediendo, donde se movilizaban agrupaciones de bomberos, voluntarios, etc., para extinguir aquel incendio, la gente del pueblo contaba sobre cosas extrañas que ocurrían en las casas del poblado. Hablaban de extraños ruidos en las noches, apariciones de seres. Probablemente se trataba de animales de los montes que, huyendo del incendio, iban a parar ahí. Bueno, era lo que este joven y sus familiares creían, hasta que una noche pasó algo insólito e inquietante, terrorífico más bien, y verá por qué lo digo. Todo empezó con ruidos extraños afuera, ruidos en medio de la madrugada que alborotaban a los perros. Intrigados por esos ruidos, su abuelo se levantó y decidió salir a ver. La calle estaba desolada, pero había algo de luz por algún poste eléctrico. Salió su abuelo a la vereda y por detrás este joven, más otros familiares mirando hacia todos lados para descubrir el origen de los ruidos. Entonces vieron a cierta distancia, calculo que a menos de 100 metros, a un bulto más o menos grande que rompía, olfateaba y zambullía como buscando comida entre varios paquetes de residuos. El ruido que hizo alguno de los testigos hizo que de pronto esa cosa, porque nunca supieron qué era, se incorporara en 2 patas, como lo haría un ser humano, pero claramente, pese a la poca iluminación, podían percibir que eso no era humano. Aquella criatura empezó a correr velozmente hacia donde estaban estas personas, las cuales reaccionaron a tiempo y todos lograron ingresar rapidísimo dentro de la casa.
pero tras cerrar la puerta y trabarla, pudieron escuchar del otro lado la llegada del cuerpo pesado de ese ser, con su agitada respiración que arribaba donde ellos estaban y, al parecer, empujó la puerta y quiso entrar, mas no pudo. Dentro de la casa, todos nerviosos y asustados, permanecieron resguardados, y el único que se mantendría cerca de la puerta, haciendo guardia con un arma en mano, atento por lo que pudiera pasar, era su abuelo, pero todos le pedían a gritos que se alejara de la puerta. Esa cosa finalmente se fue. Como dije, nunca supieron qué fue. Para ellos no era una persona, más bien un animal, pero no uno conocido, sino algo entre humano y animal. ¿Acaso algún críptido, algo perturbador que, al parecer, habita en los montes del cerro y por su causa de aquel incendio fue a parar a ese poblado? Si alguien tiene más detalles de este relato o si lo conoce y desea corregirlo aquí narrado, sería de gran ayuda para saber con más certeza dónde ocurrió esto y qué pasó luego. Y bien, comunidad, esta va a ser una pequeña pausa para que vayan por un café o un té o lo que sea de su preferencia para seguirnos acompañando en este episodio, que aún nos queda una historia más. Y aprovechando el momento, les recuerdo que si están en Spotify escuchándonos, nos dejen 5 estrellas, que eso nos ayuda bastante. También suscribirse y dejar un tremendo like, que nos ayuda bastante. Y seguirnos en nuestras redes sociales, por allá podemos estar platicando y me pueden contar sus historias paranormales. También aprovechando que si no han participado, no han comentado ningún video, lo hagan, ya que estamos realizando un sorteo para quienes gusten participar. Simplemente lo que tienen que hacer es comentar cualquiera de los videos que hemos estado subiendo y estar suscritos al canal y seguirnos en nuestras redes sociales, y es todo lo que tienen que hacer. Y ahora sí, pasamos a la siguiente historia. La cosa del arrabal. Mi nombre es Rolando Salvatierra Cruz, soy de Monterrey, país de México. Les quiero contar una experiencia que le ocurrió a mi abuelo cuando él tenía 6 años. En ese entonces vivían en un rancho y por consiguiente escuchaba historias paranormales propias del campo. Lo que más resonaba era la historia de un niño al que se le apareció un duende. Sus padres contaron a los demás lo que le había pasado para que todos tuvieran cuidado, pero a alguno no le dieron importancia, tal cual fue el caso de mis padres. Eso explicaría por qué lo dejaron solo en la casa esa tarde. Mi abuelo cuenta que cuando se despertó de la siesta, fue a buscar a su madre. No la halló en ningún lado de la casa, no estaba ni ella ni sus hermanos. Su padre aún estaba trabajando, por lo que aceptó que lo habían dejado solo. Normalmente su madre salía a visitar a alguna vecina o en ocasiones iba a visitar a su padre en el trabajo, mas nunca se iba sin avisarle, y dado al rumor que había dado vueltas, comenzó a preocuparse. Se puso los zapatos con intenciones de salir corriendo de la casa, pero antes de cruzar la puerta, escuchó a alguien reír desde el interior de una de las habitaciones. Era la de sus hermanos mayores, pensando que todo se trataba de una broma y que, en realidad, ellos se habían escondido. Corrió para decirles que ya los había descubierto, pero quedó paralizado cuando llegó. Mi abuelo asegura que vio a un duende dentro del cuarto. Tenía el cuerpo del tamaño de un niño, pero toda su piel era arrugada como la de un viejito. Tenía un sombrero grande y de su horrenda boca sobresalían sus dientes amarillos y podridos. Él lo miró y comenzó a reírse para luego hacer el ademán de agarrarlo. Mi abuelo dio un grito tremendo y salió corriendo de la casa. Al salir de la casa, había un extenso patio con plantas de naranjas a sus alrededores, sobre cuyo suelo había algunas de esas frutas. Más adelante venía un alambrado que sostenía un portón, al cual debía cruzar para recién salir del terreno. Mi abuelo llegó apenas a la mitad cuando escuchó a ese ser por detrás persiguiéndolo. Casi instantáneamente sintió como unas naranjas golpearon su espalda. Antes de llegar al portón se cayó, y fue cuando el ser comenzó a castigarlo arrojándole esas frutas unas tras otras. Los gritos de auxilio de mi abuelo fueron escuchados hasta la casa vecina.
y teniendo en cuenta que la distancia era bastante marcada, ya se podrían dar una idea con la desesperación que él gritaba. Cuando su madre y hermanos llegaron, lo encontraron tirado sobre el suelo, llorando y con sus ropas cubiertas de los restos de las naranjas que ese ser se las arrojó. No le creyeron su historia, pero no volvieron a dejarlo solo nunca más, al menos hasta que creció. Días después, el pánico llegó a todos, aunque algunos se mostraban incrédulos. Los niños lloraban de miedo cada vez que sus padres les hablaban de ese ser, hasta que una noche la siguiente víctima llegó, y esta vez no fue un niño, fue un viejo campesino de la zona, quien tuvo el macabro encuentro cuando regresaba a su casa por la madrugada. El señor contó que la criatura se le apareció por el medio del camino. Pensando que era un niño, comenzó a regañarlo por la hora en que estaba allí solo, pero conforme se iba acercando, se dio cuenta de lo que realmente era. Lo describió igual que el duende que se le apareció a mi abuelo, no más que a este señor lo persiguió corriendo a su lado hasta que el caballo lo tiró. Una vez que cayó, la criatura se abalanzó con intenciones de atacarlo, pero él se puso de pie rápidamente y sacó un cuchillo bendecido que solía llevar consigo siempre. Fue esa arma la que tal vez lo ayudó, ya que el espectro salió huyendo cuando se vio amenazado por el hombre. No obstante, eso no le quitó el terror que sintió y llegó a su casa temblando de espanto. Dicen que esa fue la última vez que el ser se apareció, ya que, desde el ataque al campesino, todos llenaron sus casas de amuletos que los brujos del pueblo les daban para protegerse. Sin embargo, no hubo ningún artilugio que pudiera curar el horror que vivió mi abuelo al haber sido atacado por ese ente que visitó en esos tiempos al pueblo.